Buenas tardes a todas. Bienvenidas a una nueva sesión de Estudiemos la Biblia juntos. Hoy damos inicio al libro de Nehemías. La semana tras antepasada terminamos con Esdras, viendo lo importante que es como arrepentirnos de las cosas y analizar lo que estamos haciendo incorrectamente para lograr ese cambio en nuestras vidas. Y hoy damos inicio al libro de Nehemías, que va en el mismo sentido del libro de Esdras. Y pues vamos a analizar un poquito este libro a más profundidad. Es un libro histórico, que es, si lo empezamos a ver ahora, es muy actual y es muy práctico, pues detalla la manera en que una nación, en una crisis grandísima, económica, política y sobre todo espiritual, logra salir de esa crisis y logra hacer cambios que le permiten modificar la conducta de esas personas que hacen parte del pueblo de Israel. Nehemías era un judío que estaba al servicio del rey de Persia, como copero. Tenía que ser una persona a la que el rey tenía muy buena estima, porque obviamente tenía que probar la copa del rey, de la copa del rey, y si la copa se la llegaban a envenenar, o lo que fuera el vino se lo llegaban a envenenar, pues el copero era el que se moría en el rey. Él decide que va a abandonar ese puesto que tiene para marcharse a Israel con el propósito de ayudar a sus compatriotas que están allá. Entonces vamos a dar inicio a ese libro de Nehemías. Espero que lo podamos entender, que podamos de verdad sacar ese mensaje que tiene el Señor para nosotros con esta información que nos da en este libro, con la palabra que está escrita. Dice en Nehemías 1:3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entonces a Nehemías le llega la noticia que las personas que ya han ido a Jerusalén han visto que está mal, que el muro lo derribaron y que han quemado las puertas a fuego. O sea, está Jerusalén destruido, se siente mal Nehemías por esto y por eso decide abandonar esa tarea que tiene, donde tiene cierto estatus, un rango especial delante de su jefe, que en este caso es el rey, pero él decide que él tiene que hacer algo con eso. Pienso que a todos nos ha pasado que estamos en nuestra zona de confort haciendo una tarea, en un trabajo, haciendo cosas que para nosotros son importantes, donde tenemos estatus, donde tenemos un rango, donde la gente nos reconoce por algo que hacemos, por nuestra labor, donde podemos tener contacto con muchos, mandar, liderar. Y el Señor nos dice, no, lamentablemente tú no tienes que estar ahí, tú tienes que salirte a hacer otra cosa. Y cuando eso sucede, pues puede ser que se impacte uno con esto, pero hemos hablado mucho sobre la obediencia que tenemos que tener para el Señor, y cuando el Señor nos pide que hagamos algo, pues hay que obedecer. Entonces el Señor le puso en el corazón a Nehemías que eso que le estaban diciendo le generara pesadumbre y que él quisiera hacer algo con esa información. Entonces dice Nehemías, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces, aquí lo que está haciendo Nehemías es una oración donde le está pidiendo al Señor que lo ayude a que, pues primero que está mostrándole que él es un pecador, que han pecado, tanto él como el pueblo de Israel ha pecado, ha hecho lo que no debía hacer, han ido en contra de lo que Moisés les dejó en sus estatutos y preceptos, que él se los dio, pues que el Señor se los dio a través de Moisés, y le dice que por favor le conceda que ese rey para el que él trabaja, pues que haya gracia delante de él para que esa tarea que tiene que hacer la pueda desarrollar. Entonces, el primer paso para esa restauración, tanto nacional de esa nación que es Israel, como personal, que es pues la tarea que tiene que hacer Nehemías y la tarea que tienen que hacer esas personas que van a hacer la reconstrucción de Jerusalén, es reconocer que necesitan la restauración. Es no seguir culpando a los demás de lo que les pasa, sino hacerse responsables de lo que ocurrió con Israel, de lo que está pasando en este momento con ellos al estar lejos de su tierra, ¿sí? Y empezar a hacer un cambio. El mensaje aquí es muy claro.
si yo quiero que mi vida sea restaurada, si yo quiero cambiar, si yo quiero que en mí haya algo, algo alguien levantó la mano, perdón, interrumpo acá, ¿quién levantó la mano? ¿Quién quiere hablar? Los escucho, las escucho. Aló. Fue equivocación. Ah, bueno, perdón, listo. Bueno, entonces cuando nosotros queremos ser restaurados, queremos que haya un cambio, queremos que las cosas se reinicien o que haya un cambio de verdad de 180 grados donde las cosas no sean como eran antes y que puede suceder, que puede ocurrir, que es el cambio y la transformación que el Señor hace en nosotros cuando transforma ese corazón de piedra en un corazón de carne. Eso requiere que nosotros seamos conscientes de lo que está pasando y que dejemos de culpar a otros. Porque, como pasó con Adán y Eva, cuando ellos comieron del fruto del árbol, del bien y del mal, cuando ellos hicieron eso, lo que hizo Adán fue culpar a Eva y Eva culpó a la serpiente. Y en realidad ellos no se estaban dando cuenta que el problema era cada uno, o sea, cada uno había tomado esa decisión. Y cuando yo cometo errores, yo siempre, como ser humano, trato de responsabilizar a los demás de todo. Entonces, este país está mal porque es que los políticos son una porquería y son ladrones. Pero la pregunta que nos debemos hacer es, ah, bueno, y cuando yo tengo la posibilidad de pasar gratis en un bus o de, no sé, de tener un descuento porque, por ejemplo, no me cobran algo en algún sitio y acepto eso, ¿no estoy también pecando? ¿No estoy colaborando yo a esa corrupción cuando yo hago cosas que no debo hacer? Porque simplemente cuando yo las hago, pues es culpa del otro que se equivocó. Aquí pienso que tenemos que de verdad hacer un alto en el camino y decidir que tenemos que de verdad ser objetivos con lo que hacemos y con la responsabilidad que tenemos frente a los hechos, la responsabilidad que tenemos frente a las acciones que cometemos a diario. Y esto es una tarea para todo, es una tarea para el día a día, no es una tarea que yo tengo que hacer hoy y la vuelvo a hacer en 6 meses, no. Todos los días yo cometo errores, todos los días hago cosas que no son y todos los días responsabilizo a los demás. Entonces, si yo voy por la calle y me caigo, la responsabilidad es de, yo me tropecé por culpa del andén. Sí, puede ser que el andén estuviera mal, pero no era responsabilidad mía estar pendiente de cómo pongo los pies en el andén. Entonces, son ejemplos que pueden sonar muy tontos, pero la verdad es que siempre que nos pasa algo malo, la responsabilidad nosotros no la asumimos, tratamos de dársela a los demás. Este libro lo que nos permite es entendamos cuál es nuestra responsabilidad y que esa responsabilidad, asumirla, me permita lograr ese cambio y esa restauración, no solamente de esa nación Israel, sino mi restauración como persona en las cosas en las que yo he fallado. Y seguimos aquí con el capítulo 2 de Nehemías y dice así, Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Entonces dice en el capítulo 2, versículos 5 y 6. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo señalé el tiempo. Entonces, él le había hecho una oración previa al Señor donde le decía que por favor le diera gracia delante de los ojos del rey. Y es exactamente lo que sucede. El rey está de acuerdo con que Nehemías vaya a reedificar la ciudad y lo acepta sin ningún problema y le quiere ayudar. Cuando, cuando llega Nehemías, dice así, dice, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y no me deja leer ahí alguna vez la presentación o todos estamos viendo lo mismo. A ver si es que... Ya. Y, Hasta ahí llega. ya, perdón, ya. Y subí de noche por el torrente
y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Eso está en el capítulo 2, versículos 13 al 15. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Nehemías se va en la noche, solito, él, sin nadie que lo acompañe, a revisar cómo está, o sea, el estado en que está la ciudad. ¿Por qué está haciendo él eso? Cuando yo quiero saber cómo están las cosas, cuando yo tengo un problema y decido que necesito saber en qué está eso, cómo está, si yo le mando a alguien a que me dé la razón, se nos vuelve un teléfono roto. Cuando yo tengo que hacer algo, directamente yo tengo que analizar en qué está eso. Cómo, que, o sea, que lo que él está viendo es que está derriba, los muros están derribados, que está también, le prendieron fuego y que hay sitios por donde ni siquiera puede pasar. Él está viendo con sus propios ojos cuáles son los daños que el enemigo le hizo a Israel. ¿Por qué es importante eso? Entonces, ¿por qué es importante que nosotros analicemos eso que nosotros queremos mejorar? Entonces, si yo quiero mejorar en algo, no solamente, otra vez le vuelvo y lo digo, no solo como nación, sino cuando yo quiero mejorar en algo en mi día a día, pues yo tengo que estar consciente. Si yo quiero adelgazar, yo tengo que ser consciente, bueno, ¿cuánto estoy midiendo? ¿Cómo estoy ahora y cómo me quiero ver en el futuro? Y ponerme una meta clara. Porque el problema de nosotros como humanos, como seres humanos, es que queremos cambiar, queremos hacer cosas por nosotros, queremos ser restaurados, queremos ser refinados, pero resulta que al final la culpa se la echamos a otro y ni siquiera sabemos exactamente por qué nos está pasando eso. Aquí hay un llamado clarísimo. Tenemos que con nuestros propios ojos analizar qué es lo que está pasando. El Señor nos dio la posibilidad de discernir, ¿cierto? Nos dio la capacidad de analizar y de tomar acciones sobre las cosas que nosotros tenemos. Que eso nos permita de verdad llegar a tomar decisiones viendo lo que está pasando, analizando. Cuando llega un problema a mi vida, cuando llega una situación que yo no espero, pues siempre lo que hago es me estreso, me acongojo, hago cualquier cosa menos analizar qué es lo que está pasando y pedirle obviamente al Señor ayuda. Si yo hago eso, lo que hago es bloquearme y no ver más allá. Entonces, a veces nos tenemos que sentar, quedar quietos, quedar callados y entender qué es lo que está pasando para sobre eso poder empezar a tomar acciones. Entonces, él no, lo que hizo Nehemías aquí no fue, ay, venga, voy a mandar a unas personas que vayan y revisen qué es lo que está pasando allá en Jerusalén y que me digan y que me cuenten qué es lo que está pasando, sino que él fue directamente y sacó sus conclusiones y dijo que, o sea, ya viendo esto, ya podía tomar decisiones de cómo, por dónde tenía que empezar. ¿Mm? Ahí es claro para nosotros que puede no ser fácil, no va a ser sencillo, pero la única manera de generar una restauración es reconocer que estamos equivocados y por nosotros mismos analizar ese problema desde nuestra perspectiva, yendo al fondo de lo que está ocurriendo, para que nosotros podamos tomar acciones al respecto. Seguimos. Dice en el versículo 19 y 20 del capítulo 2. Pero cuando lo oyeron Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Esto que pasa en estos versículos es algo que nos pasa a todos en el día a día. Cuando nosotros queremos hacer algo, siempre van a llegar personas que nos van a decir que por qué estamos haciendo eso, que no, que eso no lo deberíamos hacer, que pues que está mal, o sea, empiezan a enjuiciar, a querer que nosotros paremos la tarea que estamos haciendo. El mensaje aquí es, no pares lo que estás haciendo. El Señor, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros nos vamos a levantar a edificar. Y le dejan claro a Sanbalat, a Tobías, a Gesem, que ellos no tienen nada que ver con lo que están haciendo, porque no tienen ni parte ni derecho en Jerusalén, que es la tierra de Israel. Aquí es en el momento que uno tiene que plantar firme a decir, no te metas, este no es tu problema, yo me encargo, yo lo hago, porque es que es una tarea que el Señor me ha puesto a mí. Entonces hay que ponerle pare a esas personas porque siempre llega gente que no debe estar, que no debe llegar y que quiere tomar partido, o sea,
que puede llegar a ser, es buena, pueden llegar a meterse en lo que no les importa, y eso no lo debemos permitir. Nosotros debemos hacer la tarea que tenemos que hacer. Dice en el capítulo 3, versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananaim. Entonces aquí ya tienen una confianza de que ellos tienen que hacer esto, ya han asumido esa responsabilidad de que tienen que llegar a restaurar Jerusalén, y se ponen manos a la obra a hacer lo que tiene que hacer cada uno. Es una tarea que no va a ser solo Nehemías. Nehemías está acompañado por muchos sacerdotes, por muchas personas que han decidido que van a reedificar ese muro. Y aunque tienen personas que se están oponiendo, que están metiéndose en lo que no les importa, ellos siguen adelante con esa tarea. Esa tarea, ¿cómo la pueden hacer? Porque tienen esa confianza plena en que Dios está actuando y en que el Señor es el que permite que eso se haga. Entonces, si ellos no hubieran tomado la decisión de confiar en el Señor, no hubieran podido seguir con la tarea. Entonces dice ya en el capítulo 4, en el versículo 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Esto es una cosa que nos pasa a diario, siempre. La gente trabaja, o sea, uno está animado, y cuando uno está animado las cosas le rinden. Cuando uno está animado el día le rinde, le va súper bien, pero cuando uno se le empieza a bajar el ánimo, cuando uno se levanta como, esto no me va a rendir, no le rinde, definitivamente no le rinde. Y aquí queda claro eso. Ellos estaban animados y terminaron hasta la mitad de la altura de la muralla. O sea, hicieron el trabajo hasta la mitad, porque tuvieron ánimo para trabajar. Entonces, aquí lo que tenemos que saber es que necesitamos tener una actitud de trabajo en equipo, necesitamos tener una actitud donde yo sepa que lo que yo estoy haciendo no solo me está beneficiando a mí, sino que está beneficiando a todo un pueblo. Y con ese ánimo debo trabajar. Pero que no nos pase como les está pasando aquí a ellos, que hasta la mitad de la altura dejaron hecha la muralla porque simplemente pues tenían ánimo hasta ahí. ¿Cuántas cosas no hemos dejado nosotros en el tintero? Yo creo que todo el tiempo dejamos cosas en el tintero porque teníamos ánimo hasta cierta cosa y uno dice, ya esto no lo debo hacer. Y se desanima por distintas cosas. Por gente que viene y le dice a uno, esto está mal, no lo sigas haciendo, no deberías hacer eso, a mí me parece que estás haciendo mal, entonces uno se deja convencer. O porque simplemente uno dice, no, viste como desanimado. Y vuelvo y repito el ejemplo de cuando uno quiere hacer un cambio personal. Pues si uno quiere hacer ese cambio personal y no hace la tarea de tener disciplina para hacerlo y lograrlo, no lo va a hacer, no lo va a cambiar. La disciplina y la actitud nuestra ante las cosas y ante los retos debe ser de ánimo, tener ánimo, trabajar con alegría, saber que lo que uno está haciendo puede ser que en un instante le llegue solamente a 2 personas, pero a futuro seguramente podrá tocar más corazones o vas a poder ayudar a más personas. No dejemos que nuestra obra se vea pisoteada o quede hasta la mitad porque no tuvimos el ánimo de continuar. Cuando el Señor nos ha puesto algún don, alguna destreza, alguna habilidad, y Él nos muestra que tenemos que movernos por ahí, yo sé que es difícil porque puede ser que la gente no lo reciba bien, porque puede ser que yo no esté todos los días con el mismo ánimo, pero hay una cosa que se llama disciplina, entonces tengo que empezar a trabajar esa disciplina, que el Señor, acordémonos que el Señor nos disciplina, Dios quiere que nosotros seamos disciplinados. Entonces, este es un mensaje también para que nosotros hagamos las cosas con disciplina y con amor. Cuando uno le pone amor a lo que hace, así no sea la gran cosa, sea una cosa pequeñita que uno está haciendo, las cosas salen bien. Entonces, es otro mensaje que nos está dejando este libro de Nehemías. Dice en el capítulo 4, versículos 7 y 8. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Yo sé que no es una cosa que sea nueva para nosotros, y lo había dicho antes. Cuando uno está haciendo algo, cuando le está yendo bien en algo, siempre hay una persona que viene a decirte que no le gusta, que siente envidia. La envidia
Es increíble, la envidia es un cáncer, la envidia es una cosa terrible. Y cuando una persona ve que alguien está triunfando, que a alguien le está yendo bien, en vez de ponerse feliz por esa persona, suele, no todos, suele haber personas que deciden que, uy, no, es terrible. Entonces les genera una pasión negativa, les genera rabia, les genera odio, que las cosas les estén saliendo bien. ¿Qué tratan de hacer? Conspirar para ver cómo dañan la tarea de otros. No sé si a ustedes les ha pasado. Inicia uno un proyecto, está muy bien, cuando le está yendo mejor, alguien resulta diciendo que eso no está bien, y al final suele suceder inclusive que esa persona trata de hacerlo mejor que lo que lo está haciendo uno y ni siquiera lo termina. Entonces, aquí nos está hablando el libro de Nehemías de que siempre va a haber alrededor envidia. La envidia siempre va a estar ahí. Y eso no es un problema que nos tiene que preocupar. El Señor se encarga de poner a esas personas en su sitio. El Señor se encarga de que esas personas que están sintiendo envidia, yo igual hago caso omiso de eso, sigo trabajando en lo que yo tengo que trabajar y así esas personas conspiren, que aquí están conspirando para atacar Jerusalén y para hacer daño, pues yo tomo acciones para tratar de que no me vayan a hacer daño, pero simplemente yo sigo en la tarea que tengo que hacer. Dice en el capítulo 4, versículo 18, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Entonces, fíjense que Nehemías, sabiendo que hay gente que está conspirando, que hay gente envidiosa, que hay gente que está buscando el mal y que no quiere dejar que restauren ese muro de Jerusalén, lo que hace él es que arma a todos los sacerdotes que están construyendo, a todo el pueblo que ha decidido colaborar en esa reconstrucción de Jerusalén, lo que hace es que dice, los voy a armar y les da espada. Les da una espada a cada uno para que si los vienen a atacar, pues se puedan defender y adicionalmente tiene una persona que toca la trompeta para que en el caso que vengan los enemigos a atacarlos, pues todos puedan llegar allá y ayudar a esa persona. Entonces, hay que tener un plan B y hay que ser muy astuto en el momento de ejecutar las acciones que hacemos, porque como hay esa envidia, eso va a generar que las personas traten de hacer cosas malas, cosas que resulten en que uno deje de hacer lo que está haciendo. Aquí lo que nos deja clarísimo, Nehemías, es que tenemos que estar preparados. Entonces tenemos que tener, cuando estamos edificando, o sea, estaba haciendo una obra que era una obra de construcción, reconstruir ese muro, ponerlo en ladrillo, la piedra, lo que fuera, el cemento, lo que fuera, en ese momento colocarlo ahí, pero adicionalmente tienen que estar preparados con una espada y con una trompeta para que si llegan, pues puedan ser avisados y todos se puedan defender. Trabajan como uno solo. Cuando uno tiene un equipo de trabajo, y equipo de trabajo somos nosotros como iglesia, uno tiene que trabajar de la mano con los hermanos, de la mano con los compañeros, de la mano con los amigos, para lograr que las cosas se hagan. Cuando hay fisuras en las relaciones, cuando hay problemas internos, eso lo que hace es que se ve hacia afuera y por eso, por esa fisura que hay, se van a meter las personas que quieren hacer el daño, que quieren hacer el mal. Entonces aquí el tema es súper claro. Si ustedes quieren hacer las cosas, tienen que tener una espada en la mano y tienen que estar haciendo la cosa y tengamos la trompeta. O sea, Nehemías es estratégico. El Señor le da esa estrategia para que pueda hacer las cosas bien. Dice en el versículo 23, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Imagínense eso. O sea, tenían que estar todo el tiempo en pie de lucha. Estar todo el tiempo sabiendo que había gente que los podía llegar a atacar. Y aunque uno no puede estar todo el tiempo a la defensiva, sí es claro que en el mundo hay personas envidiosas, sí es claro que en el mundo hay personas que quieren dañar las buenas obras para ensuciarlas, para inventar calumnias, para lo que sea. Entonces es importante que estemos preparados con eso. Por eso es tan importante que todos los días nos pongamos la armadura del Señor, porque eso nos permite estar como libres de cualquier cosa de cualquier daño que nos quieran hacer. Dice, ya entramos en el capítulo 5, vamos a leer el versículo 7 y del versículo 11 al 13, me faltó ahí un 13, perdón. Dice, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea.
os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Lo que está haciendo aquí Nehemías es un cambio en la mentalidad de las personas. A medida que Nehemías va haciendo, va revisando, va haciendo los cambios, empieza a darse cuenta que no solamente hay cosas que tienen que cambiar a nivel de las personas, de los enemigos que están afuera, sino que hay cosas dentro del pueblo que no están haciendo bien. Se da cuenta que no hay una justicia financiera, están cobrándole usura a los mismos compatriotas, a las mismas personas del pueblo. O sea, ¿cómo es posible que los israelitas le estén cobrando a los otros israelitas, sus hermanos, les estén cobrando usura? Entonces, lo que está haciendo aquí es una restauración de la justicia. O sea, Nehemías se está dando cuenta que aquí no, las cosas no están bien tampoco adentro. Y eso suele suceder. Cuando las cosas no están bien adentro, pues afuera tampoco están bien. Entonces, lo que hace él es un análisis de lo que está sucediendo y dice, ¿por qué están haciendo esto? Y les pide, este ruego es más una exigencia, que les devuelvan las tierras a las personas que les han tomado las tierras, que devuelvan las viñas, que devuelvan los olivares y las casas. Y que o sea, que si van a pedir prestado, que si toman prestado de ellos, pues ellos cobren lo justo. Y hace que jure, eso es un juramento, es pues más que una orden, es un juramento. Les hace que juren que eso va a ser de esa manera. Entonces, no solamente el mal está afuera, sino que adentro la gente se empieza a aprovechar de las circunstancias. Este es el pueblo escogido de Dios. Es el pueblo que está reedificando porque el Señor ha puesto en sus corazones que reedifiquen Jerusalén. Y sin embargo, hay gente que tiene dinero y que empieza a exigir un interés a las otras personas que son sus hermanos, a pasarse de la raya porque se dan cuenta que pueden abusar de ellos. Y eso no lo deben hacer. Entonces, Nehemías tiene la labor de hacer entender al pueblo, a todos sus compatriotas, a sus hermanos, que hay cosas pues que ellos tienen que ser justos y que la justicia no solamente es mirar hacia afuera, sino la justicia empieza por las cosas que yo hago en mi día a día, por cómo vivo, por cómo yo cumplo las reglas que tiene mi comunidad, las reglas que el Señor me ha mandado. Y eso no estaba pasando en Jerusalén. O sea, Jerusalén estaba en este momento haciendo una obra manual para restaurar una muralla, pero antes tiene que haber una restauración espiritual. Y el Señor siempre nos está restaurando a nosotros espiritualmente, porque hay cosas en las que seguimos fallando. Y cuando fallamos, el Señor de cualquier manera nos lo va a mostrar. Dice en el capítulo 6, versículo 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Entonces miren esto tan hermoso. El Señor sí, permite que sigan restaurando. Hay cambios que están haciendo internamente dentro del pueblo para garantizar que las cosas se den, que haya una restauración completa. Nehemías ha hecho una cadena de responsabilidad donde hay familias que están encargadas de restaurar cada pedazo del muro de Jerusalén, y lo que está haciendo aquí Nehemías con el tema de que no haya usura es también pues la justicia financiera, y empieza y devuelve esa posibilidad al pueblo de que se vean como unos vencedores, como personas que están haciendo las cosas correctas, y eso lo que genera en sus enemigos y en las naciones que están alrededor es miedo. Qué belleza es cuando uno está haciendo las cosas bien y la gente que obviamente es envidiosa, pues que está viendo es lo malo, que quiere como acabar con la tarea que uno está haciendo, no puede actuar porque el miedo, que al final es un miedo que les impide actuar con maldad con el pueblo, que les impide actuar con maldad con las personas que están haciendo el bien, tienen de verdad miedo porque saben que Dios, están protegidos por Dios. O sea, qué bonito cuando yo sé que yo voy con Dios y que puedo hacer, o sea, estoy haciendo las cosas correctamente y yo voy con Dios y el Señor no me va a desamparar. Eso no tiene precio. Si
yo hago las cosas de la mano del Señor, de la mano de Jesús, si yo voy, estoy haciendo lo que el Señor me ha puesto en mi corazón, van a venir enemigos a tratar de dañarme la cabeza, van a tratar de dañar los planes, van a hacer cosas malvadas, pero el Señor se va a encargar de humillarlos y se va a encargar de que ellos sepan que es que Él nos está respaldando. ¿Y quién se va a meter con nosotros si estamos protegidos por Dios? Ahí queda ese mensaje clarísimo de lo que está diciendo en este momento Nehemías con respecto a por qué las naciones están teniendo ese miedo sobre ellos. Dice en el capítulo 7, versículo 3, y les dije, no se abren las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas, y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Acordémonos que había que obedecer los mandamientos de la ley de Moisés. Y un mandamiento clarísimo era que ellos tenían que respetar el sábado. Ellos tenían que respetar eso y no lo estaban respetando, entonces estaban llegando a vender mercancías y obviamente los de Israel iban y compraban. Pero aquí lo que está haciendo Nehemías es volviendo a la palabra, haciendo realidad lo que había dejado escrito Moisés, haciendo que se cumpliera. Entonces él decide que tiene que hacer cambios, tiene que respetar ese descanso que el pueblo tenía que tener, como el descanso del séptimo día, que el Señor nos lo muestra en Génesis, tenía que el pueblo respetar eso y obedecer esos mandamientos que tenía escritos por Moisés. Entonces, ¿qué está haciendo aquí Nehemías? Claramente volviendo a la palabra, volviendo a la Biblia, haciendo que la Biblia fuera lo que los guiaba. No ninguna ley de un pueblo, no un estatuto de un rey, estaba, pues el estatuto del rey de reyes, era lo que quería que se cumpliera. No estaba poniendo sus propias reglas, sino que estaba haciendo que se volvieran realidad las reglas que el Señor había puesto en su palabra. Y esto es precioso. Esto es maravilloso porque lo que muestra es que nuestra responsabilidad en esta tierra es hacer lo que el Señor nos dice. ¿Y dónde nos está hablando el Señor a nosotros? A través de la Biblia, a través de su palabra. Entonces aquí ya Nehemías está haciendo, ya no solo tiene la justicia financiera, ya no solo tiene una cadena de responsables haciendo las cosas, sino que está devolviendo esa Biblia al pueblo. Y aquí queda más claro. Dice en el versículo 8, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Eso está en el capítulo 8, versículo 2. Es tan importante que nosotros vayamos a la Biblia, es tan importante que todos los días la leamos, que todos los días le pidamos al Señor que nos dé sabiduría, que su Espíritu Santo nos llene por completo para poder entender las palabras y para poder extraer el mensaje que nos está enviando a cada uno, porque si no lo hacemos así no vamos a saber qué es lo que quiere el Señor. Entonces, si a una persona hoy en la calle le preguntan, ¿usted de qué religión es? Mormón, católico, cristiano, ¿usted lee la Biblia? Si la persona dice que no, y es cualquier religión, es cristiano, si es cristiano, ¿cómo así que no lee la Biblia? Entonces, ¿por qué usted dice que usted es cristiano? Si la Biblia es la palabra de Dios. Si una persona estudia derecho, tiene que estudiar de libros de derecho, tiene que leer libros de derecho, tiene que ir a los documentos que le permitan entender el derecho. Si yo digo que soy cristiano, pues yo tengo que leer la Biblia. Y no es que a mí la Biblia me parece súper complicada, es que me parece que no la entiendo. Listo, perfecto. Si no la entiende, estamos acá para que estas sesiones nos permitan adentrarnos un poquito más en el libro. Lo que estamos haciendo aquí es simplemente extraer unos versículos para entender mejor qué es lo que quiere decir el libro. Pero la tarea de cada uno, y es una responsabilidad diaria, es entrar a la palabra y ver qué me dice el Señor a mí, en mi corazón. Esto que yo les estoy diciendo es lo que el Señor me habla a mí. Es lo que el Señor me dice por intermedio de su palabra. Pero cada uno puede estar necesitando un versículo. Y lo más importante es que esto no es solo para mí, es para los niños, para los papás, para los abuelos. Eso todos los días uno debería leer la palabra de Dios, porque es lo más maravilloso y perfecto. Y todos los días descubrimos perlas que uno dice, ¿cómo he pasado por este versículo 50 veces y nunca había entendido esto? Dice así, en el capítulo 2, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Miren qué hermosura. Estaban aprendiendo de la palabra de Dios. Esdras, que era el sacerdote, que ya lo vimos el
la sesión pasada, Esdras estaba llevando la Biblia, estaba leyéndolas y para que la pudieran entender. Y empezaron a entender y se gozaron. Comieron, bebieron, se obsequiaron comida entre ellos y estaban felices, estaban en grande alegría. Entonces, que entender la palabra de Dios nos genere esa alegría, porque es como si nos quitaran ese velo de los ojos, ese velo que durante mucho tiempo estuvo ahí porque nadie nos había dicho que era importante leer la palabra, o porque nosotros no hemos encontrado no hemos encontrado la verdad de eso, de la importancia de leer la Biblia. Dice en el versículo 18, en el capítulo 8, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Nosotros tenemos la posibilidad grandiosa de tener, inclusive en una app, en nuestra celular, tener la Biblia ahí disponible. Tener versiones fiables de la Biblia, que eso pues ya habíamos hablado antes. Tenemos la versión Reina Valera, que es de donde todos los versículos que ponemos acá son de la Reina Valera, de 1960. ¿Por qué no nos damos a la tarea de verdad de leer la Biblia? Porque es la palabra de Dios. Y que todo el mundo dice, es que yo quisiera que Dios me hablara. Claro, Dios está hablando, lee su palabra. Cuando yo leo la palabra, sé que el Señor me está hablando. Y sé que eso que pasó hace tanto tiempo, que eso era cuando estaba el reinado persa, ¿sí? Cuando había un rey de Persia, eso es para mí ahora y es válido en este instante. Entonces me dice, o sea, es una cosa que todo el tiempo está actual, todo el tiempo, es actual. Es del día a día, me pasa todos los días. ¿Por qué no voy a la palabra y por qué no me gozo en esa palabra? ¿Por qué no siento que es que esa palabra me llena? Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer en las familias. Leer la Biblia en familia, pues es precioso. Es la posibilidad de que todos aprendan, que el niño explique lo que él está entendiendo, lo que el Señor le dijo. A cada uno, el Señor le puede hablar de distintas maneras en cada uno de estos versículos. Hagamos la tarea de ir a conocer qué es lo que el Señor nos dice. Dice en el capítulo 9, versículo 17. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonas. Entonces aquí Nehemías lo que está haciendo es un reconocimiento de que el Señor, a pesar de darnos, o sea, a pesar de que nos da oportunidades, que todo el tiempo está ahí, el Señor pone en la persona para que el pueblo de Israel lo ame, para que nosotros estemos ahí. Nosotros volvemos a caer en cosas que no son. Y eso nos pasa a diario, todos los días cometemos errores todo el día, pero el Señor está ahí, porque dice que es tardo para la ira y grande en misericordia y no nos abandona. ¿Qué mensaje más hermoso que nos está diciendo? Sí, nosotros pecamos, somos rebeldes, pero siempre el Señor hace que de alguna manera volvamos otra vez y lo miremos y nos demos cuenta de su hermosura. Dice en el versículo 27, entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Aquí es un reconocimiento que está haciendo Nehemías de cómo el Señor pues nos libra siempre del mal y cómo a pesar de que merecemos el castigo y tenemos que recibirlo, porque yo no puedo pretender que si yo me equivoco, que si yo hago las cosas incorrectamente, pues el Señor no va a tomar acciones. El Señor es justo, su justicia es perfecta, entonces si yo hago cosas que no le agradan a Él va a tratar de que siempre haga las cosas bien yo, pero si no estoy haciendo las cosas bien, el Señor va a tomar acciones. Y esas acciones me van a generar seguramente a mi dolor, no me va a gustar lo que sea, pero pues voy a recibirlas. Sin embargo, Él, a pesar de que me aflija, a pesar de que un día yo llore, que yo me sienta la persona más desdichada del mundo, el Señor me muestra que Él está ahí conmigo y que Él me libra y me libera de mis enemigos, que es una promesa más que maravillosa y creo que todos necesitamos saber que ese respaldo del Señor es para siempre y por siempre y que está ahí con nosotros a pesar de nuestras equivocaciones y que lo que está haciendo es formándonos para que nosotros seamos esas mejores personas que Él quiere que seamos. Dice en el versículo 38, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. O sea que hay un compromiso del pueblo
un compromiso por escrito que firman cada uno de ellos. Las personas de poder firman los príncipes, firman los levitas y firman los sacerdotes. Se están comprometiendo con el Señor. Dice en el versículo, perdón, en el capítulo 10, versículo 29, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que la guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. Aquí hay un compromiso del pueblo. Ya sabemos que se han comprometido 1000 veces antes y no han cumplido. Y pues sabemos que va a seguir pasando y que nosotros mismos lo tenemos a diario, con compromisos que hacemos, con cosas que queremos hacer para el Señor y al final no hacemos nada. Entonces aquí es, mantengámonos en esa promesa que estamos haciéndole a Dios. Si el Señor me ha mostrado que Él está ahí, si el Señor está trabajando conmigo, yo no tengo que tener miedo y tengo que tomar su mano, dejar que Él me lleve a donde quiere que yo vaya y hacer las cosas de la manera que Él quiere, sabiendo que Él siempre va a estar ahí y que tengo que cumplir con lo que tengo que hacer, que es cumplir su palabra. Y dice, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Aquí lo que pasa es que no todo el mundo vuelve a Jerusalén del exilio, no todo el mundo vuelven unos poquitos. Y esos poquitos que vuelven son bendecidos por el pueblo porque han decidido volver a Jerusalén. O sea, Jerusalén es esa ciudad escogida y no todo el mundo quiso volver. Pues que no seamos nosotros los que no volvemos, porque es la ciudad que el Señor quería, es la ciudad amada y ellos no querían volver, no todos querían volver. Y los que volvieron pues fueron bendecidos. Nehemías tiene que hacer reformas, que lo hemos venido viendo, lo hemos venido hablando, y dice en el capítulo 13, versículos 11, 12, 15 y 23. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo, el grano, del vino, del aceite a los almacenes. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habitaban tomando mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Entonces, todo lo que había hecho Nehemías antes, los cambios que había generado, lo que había hecho a nivel de la justicia, lo que había hecho para el día de reposo, vuelve aquí y ve que sigue sucediendo, porque son un pueblo terco, porque volvemos otra vez a hacer las cosas que al Señor no le agradan. Y Nehemías dice, tienen que hacer las cosas como son, tienen que ir a la palabra. Si uno está en la palabra, si uno todos los días la lee, pues no se puede estar equivocando todo el tiempo. Entonces ya sabían lo que tenían que hacer, pero volvían a hacer las cosas como no debían hacerlas. Y eso nos pasa a nosotros como cristianos, porque hacemos cosas que al Señor no le agradan y aún a sabiendas de que no le agradan las hacemos. Entonces aquí lo que está haciendo Nehemías es otra vez diciéndole al pueblo, por favor, tienen que hacer lo que tienen que hacer. Y es claro lo que deben hacer. Y aquí habla del diezmo, que otra vez aclara que el diezmo tiene que ver con el 10% de dinero ni nada, sino que el diezmo es el 10% del grano, del vino y del aceite que tenían que entregar a los almacenes y que era una cosa que se hacía trianual, pero bueno, eso lo hablamos la vez pasada, pero es muy importante que Nehemías vuelva a hacer énfasis en eso, vuelva a hacer énfasis en que guarden el día de reposo, en que no se pongan a cargar cosas en el día de reposo, en que no se venda en día de reposo, y que los judíos debían casarse con mujeres judías de Israel, no con mujeres de naciones, de las otras naciones. Entonces, otra vez está diciendo Nehemías cómo son las cosas, qué es lo que tienen que hacer. Entonces dice en el capítulo 13, versículo 30 y 31, versículos dice, los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Entonces aquí lo que está diciendo Nehemías es, mire, yo ya hice lo que tenía que hacer. Yo ya les dije lo que debían hacer. Yo ya le mandé que guardaran el día de reposo, que no hicieran usura con sus compatriotas, mandé que respetaran a las mujeres de otras naciones, que se casaran solamente con mujeres que fueran judías, porque así lo decía la ley de Moisés. Entonces, lo que está diciendo aquí Nehemías al Señor es, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Entonces, que el Señor se acuerde de nosotros para bien, que el Señor nos permita hacer las cosas de manera correcta y estar siempre conforme a lo que Él quiere.
Y creo que el mensaje del libro de Nehemías es clarísimo, y es: el Señor quiere que nosotros seamos restaurados, y esa restauración empieza con nosotros. Esa restauración empieza cuando yo reconozco mis equivocaciones, cuando yo mismo analizo lo que está pasando, y entiendo que la responsabilidad es única y exclusivamente mía, y que el cambio empieza por hacer cosas, porque yo debo hacer las cosas. Y lo más importante es que yo tengo que leer la palabra, tengo que ir a la Biblia. Y si no entiendo algo, preguntarle al Señor, pedirle al Señor que me dé esa sabiduría y estar haciendo lo que a Él le agrada y no lo que no le agrada. Y con esto terminamos el libro de Nehemías.